puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Saben qué pasa cuando la fe se debilita? Lo primero que pasa que cuando la fe se debilita es que perdemos el valor por lo que Cristo hizo por mí, por ti. Cuando la fe se debilita, perdemos el valor de lo que Cristo hizo por nosotros. En Colosenses 3, del 1 al 3, la Biblia dice: si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de abajo. Busquen las cosas. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si han resucitado con Cristo, pon las miradas en las cosas de arriba. ¿Saben? Las aflicciones, los problemas, el centrarnos en mis aflicciones, en mis problemas, estoy menospreciando de lo que Dios ha hecho en mi vida. Me centro en mi yo, en mi amor propio, en la autocomplacencia, en la culpabilidad. En el que pensar que Dios puede estar enojado conmigo, así que yo soluciono esto solo. Pero cuando se debilita la fe, hermanos, perdemos el valor de lo que Cristo hizo por nosotros. Su sangre derramada, su justificación por mis pecados, su libertad de no estar en la ley. Hace un momento le cantábamos: el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Su conciliación con Dios y el haber sido hecho un solo espíritu con Él. Su salvación y el don de la vida eterna. El sacrificio, sus manos, sus pies, su costado herido, deberían estar grabados aquí en mi mente. Como Cristo murió por mí. Todos los días debería recordarme lo que Cristo hizo por mí. Cada minuto de mi vida debería recordarme de lo que Cristo hizo por mí. Eso debe estar en mi mente y en mi corazón. Cada prueba, cada contrariedad, cada pensamiento, cada ofensa, cada aflicción debería ser un recordatorio y no una causa de olvido de lo que Dios hizo por nosotros. En cada prueba que me venga, tengo que acordarme de lo que Cristo hizo por mí. No al contrario, olvidarme y verlo cómo puedo solucionarlo, cómo puedo hacerlo yo. Recuerden que nuestro amado Señor Jesús en su cruz murió por cada uno de nosotros. Señor, dame ese discernimiento para valorar tu sangre que hizo perdonar mis pecados. Esa sangre maravillosa derramada por mí, por mis pecados, para mi salvación, por mis aflicciones. El castigo de mi paz fue sobre ti. Cuando en más angustia me siente, más me tengo que aferrar a ti para hallar consuelo al pie de la cruz. Y como María, con mis lágrimas, mojar los pies y derramar mi corazón ante Él a través de mi adoración, como un grato perfume de nardo puro. Mateo 13, 22. Tenemos que enfocar nuestros pensamientos en Cristo y todas nuestras fuerzas en las cosas celestiales, no en los problemas. Mi fuerza, mis pensamientos tienen que estar en las cosas de arriba, no en mis problemas. Mateo 13, 22. La ansiedad y las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas hace que el mensaje de la palabra de Dios se ahogue y quede sin frutos. Mis pensamientos no tienen que estar en mis problemas. Mis pensamientos tienen que estar en Cristo. Mi mirada no tiene que estar en mis problemas. Mi mirada tiene que estar en Cristo. Pero si no hago eso, es porque mi fe se está debilitando.
si me angustio en cada problema, si me preocupo en cada situación, es porque mi fe se está debilitando. 1 Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Usted puede leer Apocalipsis 12:11 cuando dice: y ellos vencieron por la sangre del cordero. ¿Cómo hubieran vencido de otro modo? El que lucha con la preciosa sangre lucha con un arma que no puede conocer derrota. La sangre de Jesús, el pecado muere en su presencia. La muerte deja de ser muerte. Las puertas del cielo se abren. ¿Saben? Cuando la fe se debilita, hay ausencia de oración y ayuno. Cuando la fe se debilita, ¿tú crees que quieres orar? ¿Tú crees que quieres ayunar? Ahora que los jóvenes van a salir de vacaciones, ahora que los adolescentes van a salir, están en su mente: voy a ayunar, voy a orar por esto y el otro. Hoy el Señor va a hablar a cada uno de ustedes. Cuando la fe se debilita, va a haber ausencia de oración y ayuno. No vas a querer orar, no vas a querer ayunar. ¿Saben? La fe se fortalece por medio de la oración. La fe se fortalece por medio de la oración. Sin oración hay muerte espiritual. Si yo no oro, me estoy muriendo espiritualmente. Porque mañana más tarde la oración me va a parecer aburrida. Mañana más tarde, hay que orar. Voy a venir otro día, voy a hacer, no sé. Sin oración hay muerte espiritual. Sin oración el cristiano es devorado por el tentador. Sed sobrios y velad. Usted sabe este versículo bíblico de 1 Pedro 5, del 8 al 9. Dice la Biblia: sed sobrios y velad. No dice sean sobrios y estén atentos. Sed sobrios y velad. Y cuando habla de velad, está hablando, tienes que estar alerta. ¿Cómo estoy alerta, pastor? ¿Abriendo los ojos por todos lados? No, alerta quiere decir que estás en ayuno. Alerta quiere decir que estás en oración. Alerta quiere decir que estás leyendo la Biblia. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a quien no oró, buscando a quien no está leyendo la Biblia, buscando a quien no está buscando a Dios, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La oración sincera y fervorosa atrae la presencia del Espíritu Santo. La oración sincera y fervorosa atrae la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene solo. El Espíritu Santo viene con revelación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no viene solo. Viene con revelación de la palabra de Dios. Esos pasajes que leíste muchas veces y no entendiste, que lo pasaste por alto, debe ser un versículo cualquiera. Nos será más claros que la luz. Podemos escuchar la voz del Señor a través de su palabra y citar en oraciones esos versículos bíblicos que rápidamente se me vienen a la memoria. La oración debe ser considerada para el cristiano no una carga. La oración no debe ser una carga. Si es una carga, hermanos, se está debilitando nuestra fe. La oración no debe ser una carga ni una obligación. ¿Por qué tenemos que orar? Y esto no debe ser una carga no debe ser una rutina la oración. La oración debe ser un motivo de regocijo.
un privilegio celestial. Te están dando el privilegio de que puedes orar. Gloria a Dios, tengo el privilegio de poder hablar con mi Padre. El poder dialogar con el Creador como un amigo cada mañana, porque son nuevas sus fidelidades y su misericordia son cada día. No debe ser una obligación el orar. Ay, hoy otra vez me toca. Otra vez, si ya oré el martes, ahora tengo que ir el viernes. Ojo, así está tu fe. Salmos 37:4, David decía, deleítete a sí mismo en tu carne, dice la Biblia. Deleítete a sí mismo en el Señor. Deleítete. ¿Y qué pasa si me deleito en el Señor? Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Hermano, hoy día hay oración. No, pero ya vine. Pero otra vez. ¿Qué pasa si en el aniversario, luego el aniversario me ponen toda la semana a orar? Y ahí es donde tú conocerás tu corazón cómo está. ¿Sabes? Nosotros somos la casa del Señor. Somos su morada. Y seremos llamada casa de oración para todas las naciones. No lo digo yo, está en Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Lo encontraron? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios. Cuando habla de holocaustos y de sacrificios, está hablando de ayuno. Cuando el Señor te dice sacrificio, está hablando de ayunos. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La oración para un cristiano debe ser mi necesidad. La oración para el cristiano debe ser la necesidad y debe surgir de manera natural, porque el Señor habita en nosotros y su Espíritu Santo hace que la oración fluya. Los que son de Jesús inician el día con oraciones. Los que son de Jesús no pueden empezar el día así por así. Inician su día con oraciones. Y la oración los rodea como una atmósfera durante todo el día. Y en la noche se duermen orando. Los que son de Jesús, lo primero abren sus ojos y empiezan a orar. La oración es la que libera el gran poder de la fe. La oración libera el gran poder de la fe. Y la fe es la llave que abre los grandes depósitos del cielo. El poder para hacer grandes obras radica en la fe, que puede hacerse en el nombre de Jesús por medio de una oración verdadera. Qué importante es la oración y qué importante es el ayuno también. Una fe debilitada no quiere orar y mucho menos ayunar. Alguien que tiene una fe debilitada no quiere orar y mucho menos ayunar. El ayuno tiene muchos enemigos. Pero saben, hay mucha gente en sí, si vas a diferentes iglesias, ayunan una vez al año, 2 veces al año. Y es más, nosotros necesitamos ayunar mucho más. Y algunos dicen, no, ya no es necesario ayunar y por esto y el otro. Y ese tipo de enseñanzas de ayuno facilista y cómodos hacen que el pueblo de Dios se pierda en utilizar esta arma espiritual tan poderosa que es el ayuno, que el Señor nos dejó. El orar y hablar con Dios en una dimensión más real y más profunda
logras grandes victorias sobre el enemigo. El ayuno es una disciplina que no es fácil practicar. Pero nosotros, los que caminamos por el camino angosto, por el camino, por la puerta estrecha, fortalecidos con el Señor, cuando Él tuvo hambre y fue tentado, diremos también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algunos me dirán, pastor, pero el ayuno no es un mandato, no veo que nos obliguen a ayudar, no veo que... Del ayuno tampoco depende mi salvación, por lo que vemos, pastor. Y posiblemente tengas razón, ¿no? Pero cuando lo practicas, te desprendes de todo deseo y placer terrenal. Tu ego es crucificado. Desconectas tu mente y tu cuerpo de lo mundano y te conectas solamente ¿con quién? Con el Señor. De manera que experimentas, como dice Filipenses 4:7, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por medio del ayuno y la oración, de alguna manera disfrutas del cielo anticipadamente, ya que el ayuno prepara nuestras almas para el día en que tenga que separarse de este cuerpo terrenal. Claro, porque dejas los placeres terrenales de comer, de los afectos terrenales, para dedicarnos y disfrutar solamente de las delicias celestiales. Y nos vamos acostumbrando a mirar solamente las cosas del cielo. Y estaremos más alejados de las cosas de la tierra. De tal manera que cuando el Señor decida que debamos partir de este mundo, simplemente sabremos qué hacer. Desprendiendo del mundo, sin ningún apego. Ay, me cuesta hacer esto o el otro. Como decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Si supiéramos que el ayuno nos hace tanto bien, amados hermanos, que se convierte en una necesidad. Una vez que aprendamos a ayunar, al igual que la oración, no lo vamos a dejar. Es más, aprenderemos a amarlo con todo, y lo difícil que era practicarlo, ahora será mucho más fácil. Tenemos que decir al Señor en nuestras oraciones y pedirle que me dé esa hambre de ayunar, esa hambre de buscar más de su presencia. Recuerden que el ayuno no es una disciplina que es fácil, pero nosotros que vamos por ese camino angosto, tenemos que fortalecernos en el Señor. Como dice 2 Samuel 24:24, no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Yo tengo que ofrecerle sacrificio vivo, sacrificio agradable. Algo que entendí hoy cuando estaba estudiando la Biblia. Muchas veces hemos leído este texto que dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Algo que estaba escondido, y le pedí al Señor que me revele esta parte, este versículo bíblico. El ayuno y la oración traen liberación. ¿Sabes? Isaías 58:6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? ¿Qué cosa es el ayuno que escogió? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los oprimidos y romper todo yugo. ¿Está entendiendo qué trae el ayuno? El ayuno trae liberación. ¿Quiere que Dios libere a algún familiar tuyo que años y años estás orando? Ayuna por él. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, ellos dijeron en Mateo 17:19, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera si nosotros también estábamos hora y hora y horas y horas ahí orando? Y Señor, ¿por qué no lo pudimos echar fuera?
¿Por qué, Señor? Si estábamos ahora, y no solamente uno, estábamos los 12 ahí todos juntos orando para que sea libre. ¿Y por qué no la pudimos echar fuera? ¿Cuántas veces has estado pasando esta situación similar? Ora y ora y ora por aquellas personas y sigue igual. Y has experimentado muchas veces fracaso por echar fuera ese espíritu inmundo, pero no sale, pastor. Estoy orando ahí. Unjo la casa, ya acabé 3 aceites, igualito, pastores. Señor, ¿y por qué no pude, Señor? Si yo oro con toda la fe, Señor. Ayunemos y oremos para que sea libre de todo espíritu malo. Toma las armas de nuestra milicia, que no son carnales. ¿Cuáles son las armas, pastor? Yo quiero tomar las armas. El ayuno, la oración y la lectura bíblica. Esas armas no son carnales. Eso está en 2 Corintios 10, del 4 al 6. Que no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué son esas armas? ¿Para qué? Dice la Biblia, ¿para qué? Ahí dice, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Sigues siendo el mismo? ¿No cambias? Necesito ayunar. Derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La respuesta de Cristo ante ese fracaso de los discípulos de no poder echar fuera al demonio, lo dijo Mateo 17:21, por vuestra poca fe. Este género, este demonio, no sale si no es con ayuno y oración. No dijo por vuestra poca fe y listo, para otra hora con más fe. No le dijo, no. Ese demonio que tenía el muchacho necesita que ustedes ayunen y oren. El género de incredulidad para grandes cosas, para mover montañas en el mundo espiritual, para romper grandes ataduras, toda clase de adicciones, brujerías, hechicerías, cualquier demonio que te puedas imaginar, para ver lo imposible sea posible, solo sale con oración y ayuno. El ayuno con oración aumenta la fe para grandes cosas, trae victorias sobre los gigantes. Por eso es importante ayunar y orar. Recuerden aquella respuesta que levantó la reina Esther cuando ella se había decretado algo, que Esther pidió ayunar, y no solamente ella, sino Mardoqueo y ella también. Pero hay algo que quiero que entiendas, que el ayuno da efectividad también al ministerio. El ayuno con oración tiene tanto poder que verás cómo el Señor ministra aún a la distancia. El pastor, pero ¿cómo oro? Si mi familiar está en Estados Unidos, si mi familiar está acá, familia, ¿cómo hago? Si te dieras cuenta que el ayuno y oración trae también poder aún en la distancia. Sin que sea necesario estar presente en ese lugar. Los atormentados por espíritus impuros serán libres más fácilmente y no tendrás que desgastar tanto tiempo reprendiendo horas y horas, porque el respaldo y la autoridad de Cristo fluirán naturalmente y sin esfuerzo, dado que el ayuno es delante de Dios una prueba práctica que lo que pedimos al Señor es de sumo interés. ¿Por qué ayuno? Porque lo que estoy pidiendo al Señor es muy importante. Entonces cuando tú ayunas, el Señor lo ve, wow, qué tremendo que estés ayunando por esa petición. Definitivamente es la más importante que tienes.
Y puesto que en el grado sumo te fortalece la intensidad y el poder de oración, recuerda que es importante ayunar y orar, ya que mientras estás apartado con el Señor, Él está trabajando por ti. Por eso hay una canción que cantábamos, que hace tiempo cantábamos: aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Mientras que yo estoy con el Señor, Él está trabajando por mí. Y está obrando en milagros que ni siquiera puedes imaginar. Y eso hará que tu ministerio crezca, no solamente en números, sino en lo más importante, para que Dios te levante aún más. Al ayunar tu ego es crucificado y tendrás una dependencia absoluta del Señor. En todo lo referente a tu ministerio, verás cómo el Señor se encarga de todo, cómo el Señor se encarga de tus proyectos, cómo el Señor se encarga de tus planes, de tus finanzas, de tu crecimiento espiritual. Mientras ayunas y oras, el Señor se encarga de tus finanzas y las bendice. Mateo 6:33 dice bien claro: busca primero el reino de Dios y su justicia. Así dice la palabra, amados hermanos. Y todo lo demás os será añadido. Y esto se ha cumplido en mi vida también, ¿no? Y también se va a cumplir en tu vida. Cuando tengas una necesidad económica, no le pido ni le digo a nadie cuando tengo una necesidad económica. Yo veía días que mis dos hijos ya están creciendo y las zapatillas que tenían no les quedaban. Y Ángel, ahora los niños hablan, antiguamente no, calladito nomás te ponías. Y no les quedaban y ya estaban viejitas. Y días le pedía al Señor, le pedía a Dios, porque muchos pensarán que el pastor tiene vida de rey y no le falta nada, debe tener de todo. Y muchos los que me oyen también pensarán así de sus pastores. Y le pedí así al Señor. Días después, una hermana escribe a mi esposa, le dice: ¿qué talla es Ángel y Daniel? Tal. Días le traen una caja de zapatillas a Ángelo y una caja de zapatillas a Daniel. Un día cuando estaba, esto es testimonio de ahora, un día cuando estaba en el cuarto de mis hijos, porque a veces entro al cuarto de mis hijos a despedirme, a darles buenas noches, había un cesto de ropa. Mi esposa, un poco avergonzada, me dice, no, deja ahí. Y yo me había dado cuenta que era su ropa, era su ropero de ella, un cesto de ropa. Por eso, para que no te imagines un montón. ¿Cómo tendrá el pastor un montón de tecnología? Eso había tocado muy profundamente a mi corazón y soy de las personas que no preocupo mucho a mi esposa cuando pasa cosas así. Pero sí la entregaba al Señor todos los días en oración. Recién hace 3 días o 4 días, una hermana me llama: pastor, ¿sí? Hay una cómoda que le quiero bendecir. Mi necesidad económica solo lo tiene que saber Dios. Muchas veces pedimos ayuda a todos, ¿no? A todos los demás, y buscando ayuda por ahí o por allá. Y a veces no conseguimos. Y si Dios te quiera, si me dijeras primero a mí, sería genial. Pero muchas veces te va: no, es que él tiene, el otro también tiene, y este también tiene. Y no, necesito que corras primero a mi presencia.
El Señor es el que toca corazones. El Señor me tiene que dar espíritu de oración. Me tiene que dar fortaleza para ayunar. No puedo perderme de esta bendición de ayunar. Tenemos que elegir el camino difícil, el camino por lo que pocos quieren transitar. Ese camino lleva a recibir grandes recompensas, únicas, divinas. Por eso necesito comenzar a ayunar. Y darás testimonio de lo que Dios está comenzando a hacer en tu vida. Cuánto bien hace a mi vida un ayuno y una oración sincera. Tengo que amar la oración y el ayuno. Eso va a beneficiar a mi vida. El ayuno me aparta de los placeres terrenales y me hace digno de los bienes celestiales. Si usted va al término hebreo del ayuno, en hebreo es kum, K-U-M, o kaná, que significa abstenerse. Se trata de la expresión de nuestro arrepentimiento y de nuestro amor hacia Dios. Usted lo puede estudiar en casa en el Salmo 69:11, en el Isaías 58:1, en Zacarías 7:5. Cuando usted estudia acerca de todo lo que pasaba en los ayunos, hermanos, qué poder tiene el ayuno desde el Antiguo Testamento. El ayuno se practicó durante la guerra. Mientras que todos estaban preparando sus armas y todo lo demás, había un pueblo que decidió ayunar ese rato. Usted puede leer en Jueces 20:26. Aquellos hijos de Israel, mientras que sus enemigos preparaban armas, preparaban y se alistaban con caballos y carros, los hijos de Israel dijeron: vamos a ayunar hoy. En Jueces 20:26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. ¿Y qué hicieron? Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Israel ayunó en Betel durante la guerra en contra de Benjamín. Pastor, espere. Usted está diciéndome que los hijos de Israel, con todo el pueblo, ayunaron el día de la guerra. Sí. Mientras que los de Benjamín estaban listos para preparar. Mira lo que pasa en el versículo 48. Usted puede leer luego todo el 20. Pero mira lo que pasó de respuesta a su ayuno. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Quiere decir que Dios le dio la victoria. ¿Cuántos hemos ayunado en medio de un problema? ¿Cuántos hemos ayunado en medio de una crisis? ¿Cuántos hemos ayunado en medio de una guerra? ¿Saben? El ayuno también se practicó durante una enfermedad. Cuando el pequeño hijo de David estaba enfermo, a punto de morir. David ayunó y lloró por su hijo moribundo. Eso usted lo puede encontrar en 2 Samuel 12:16. Segundo de Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Solamente rogó, dice la Biblia. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Los que leímos esto
esta historia, sabemos que luego el niño fallece a causa del pecado de David. Pero algo que me enseña aquí, que en medio de la enfermedad también se puede ayunar. Muchas veces cuando nos han decretado algo los médicos o cuando hemos pasado alguna enfermedad, no hemos practicado esto. ¿Por qué no nos ponemos en pie? ¿Por qué no retamos y decimos, Señor, es tu voluntad que esté así? Yo voy a ayunar por esta enfermedad, Señor. Y que sea tu voluntad. Y comienzas a orar por lo que sientes o por lo que te pasa. Y posiblemente veas la gloria de Dios y Dios te sane. Pero muchas veces ya, no, es que ya me dijeron esto y de verdad sí me siento ese dolor. Pero David sabía que si ayunaba podría pasar algo. Ayunar está vinculado también a la penitencia. Usted puede leer también Nehemías 9, en casa lo lee. Cuando el pueblo escuchó la palabra de Dios y se arrepintió de su pecado, Esdras les había leído la ley. Usted lo puede leer luego en Nehemías 9. Dice que comenzaron a ayunar en penitencia y se arrepintieron de sus pecados. El ayuno también se practicó en tiempos de peligro. En 2 Crónicas 23, la Biblia dice, 2 Crónicas 23, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Y no solamente consultó a Jehová, dice la Biblia, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Josafat estaba amenazado por Edom y sabía que el pueblo que venía contra Josafat no era un pueblo que venía a jugar, era un pueblo que venía a matar absolutamente a todos y era mucho más preparado que Josafat. Josafat dijo, si yo peleo con mis propias fuerzas, sé que voy a perder. Por eso que rápidamente la Biblia dice que Josafat lo que hizo es humillar su rostro. Y no solamente humillar su rostro para consultar a Jehová, sino comenzó a decir, necesitamos ayunar. ¿Queremos una respuesta de Dios? Sí, necesitamos ayunar. Y si usted va al versículo 27, ahí está la respuesta de Dios. Y todo Judá y los de Jerusalén, así dice la Biblia, amados hermanos, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, ¿cómo? Gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. El ayuno se practicó durante tiempos de revelación. ¿Quieres que Dios te revele tu palabra? ¿Quieres que Dios te revele aún más? El ayuno se practicó durante tiempos de revelación. Usted puede estudiar en Daniel 9 y en Éxodo 34. Ambos ayunaron después de recibir la revelación de Dios. Tanto Daniel como Moisés ayunaron tras recibir la revelación de Dios. Y un libro conocido es Esther 4. Los judíos ayunaron cuando se vieron amenazados por el exterminio a manos de Amán, que los iba a destruir a todos. Y sabemos qué pasó con el ayuno que hizo Esther. En Jonás 3, del 6 al 10, Nínive ayunó cuando Jonás pronunció juicio sobre ellos. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Y qué comenzó a hacer Nínive? Comenzaron a ayunar hasta el rey, hasta el menor. ¿Y qué pasó? Dios detuvo ese juicio. Entonces, quiere decir, con todos esos ejemplos que hemos leído ahora, con todos esos ejemplos que usted está apuntando y que luego lo va a ver por video, ¿saben? Entonces, quiere decir que en tiempo de crisis espiritual, en tiempos de esas crisis espirituales, en momentos de gran angustia, se practicó el
ayuno. En tiempos de crisis, pastor, si yo reconozco que mi fe está ahí cayéndose, en tiempos de esa crisis espiritual, en tiempos cuando les vino el miedo, comenzaron a ayunar. David ayunó por 7 días en una ocasión. Y como sabemos, Moisés y Jesús ayunaron 40 días. El Nuevo Testamento también habla acerca de ayunar. Juan el Bautista, Jesús y los discípulos, la iglesia primitiva o temprana, como algunos le llaman, ayunaron. En 2 Corintios 6, 5 dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Amados hermanos, aquí no te pintamos que te va a ir bien siempre. Va a haber tiempos de angustia. Va a haber tiempos que posiblemente entres en ansiedad. Va a haber tiempos que posiblemente entres en crisis espiritual. Pero en ese tiempo es necesario ponernos a ayunar. Hay ciertos demonios, dijo nuestro Señor Jesús, que solamente saldrían mediante el ayuno y la oración. En nuestra oración tienes que estar, darnos esa fuerza, Señor, darnos esa fortaleza para ayunar, dame ese espíritu de oración. Cumple tu palabra donde dice en Zacarías 12:10. Cumple esa palabra de Zacarías 12:10 en mi vida, Señor Jesús. Dice: y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. Derrama sobre mi vida el espíritu de gracia y de oración, Señor. Más que pedir los placeres de esta vida, más que pedirle las necesidades, Señor, en Zacarías 12:10, derrama ese espíritu de gracia y de oración en mi vida. Cuando la fe se debilita, se pierde la perseverancia. La perseverancia. Qué difícil es perseverar. Muchos se cansan. La tardanza en la respuesta es una de las causas principales del desánimo. A veces quisiéramos que Dios nos responda ya. Y eso forma inconstancia en el cristiano. Porque el esperar por largo tiempo produce fatiga, produce agotamiento y produce frustración. Muchos optan por decidir, llenos de enojo y de confusión y dudas, dejar los caminos del Señor. Pero lo que dice en Santiago 1:6 al 8, dice la Biblia: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a ¿qué? A la onda del mar. Santiago 1:6 al 8, que impulsada por el viento es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es ahí, ¿por qué el Señor demora su respuesta? ¿Por qué el Señor no me responde ya? Porque está probando si nuestra fe es verdadera. Si lo que en verdad creo es sincero. Está viendo si mi fe es verdadera. La fe verdadera persevera. La fe verdadera, pase lo que pase, persevera. Digan lo que me digan, persevero. La fe verdadera que persevera es la que vence cualquier obstáculo. ¿Saben en qué se apoya la fe? ¿Cuál es su apoyo? En las promesas del Señor. ¿Saben que las promesas del Señor son un sí? No sé cuándo, pero el Señor me lo prometió. No sé cuándo, pero el Señor me lo prometió. Las promesas del Señor son un amén.
La fe verdadera no se desiste. La fe verdadera presenta su petición ante el Señor. ¿Saben? Y sabe que Él va a responder según su voluntad. La fe verdadera sabe que lo que dice en Romanos 12:2 dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. La fe verdadera no se desespera. No dice, ay, no me respondió el Señor. Ah, ¿qué será? Acá no está Dios entonces. La fe verdadera persiste en oración. Y ahora pregúntate si yo sigo persistiendo en oración. La fe verdadera persiste en oración como aquella viuda que noche y día pedía al juez injusto. Y cansado el juez, ante su molestia, le cede la respuesta. En Lucas 18, 7 al 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice la Biblia, amados hermanos? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Te estás dando cuenta? ¿Hallará fe verdadera? ¿Hallará fe que aún, sí Señor, sí creo, y pasan los años, sí Señor, sigo creyendo en ti? Pero cada vez tienes menos, te está pasando esto y el otro, sigo creyendo en ti, Señor. Mi mirada no está en las circunstancias, mi mirada no está en las cosas que yo tengo, mi mirada está en las cosas de arriba. La fe verdadera espera en Dios ante toda situación y descansa en las promesas de Dios. Porque sabe que está escrito en Números 19, donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La verdadera fe, cuando está siendo probada, cuando él sabe que está siendo probado, sabe que Dios lo está podando, sabe que Dios lo está alineando, sabe que Dios, Señor, ¿por qué me prueba? Porque Dios está sacando todo lo que no le agrada a Él, para que tú y yo podamos llevar frutos. Por eso es necesario podarte. Mira, si yo te dejo esa mala hierba ahí, no vas a poder dar fruto. Muy bien, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Te voy a probar acá entonces. Sí, Señor. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, dice la Biblia. ¿Para qué cosa? Para que lleve más fruto. La fe verdadera que permanece a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, sigue ahí la fe. A pesar de las aflicciones, ahí está tu fe. Logra vivir las promesas de Cristo. Juan 15:7, la Biblia dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice la Biblia? Léanlo ustedes, a ver si está escrito. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Juan 15:7. ¿Está entendiendo? Por eso, a pesar de los sufrimientos, mi fe tiene que estar ahí. Ay, recuerda que hay una promesa, Juan 15:7. Si las palabras de Dios permanecen en ti, pida todo lo que deseas y será hecho. Si Cristo está en nuestros corazones, Él nos dará fortaleza para resistir y no desmayar en medio de la tormenta. ¿Alguien puede leer Lucas 22:32, por favor? ¿Qué dice Lucas 22:32? Tenemos la seguridad de que Cristo está rogando por nosotros. Tengo la seguridad de que Cristo ruega por nosotros.
¿Está entendiendo? Miren, está entendiendo lo que Jesús pedía a Pedro, pedía a Dios para lo que haga Pedro. Decía, yo he rogado para que salgas victorioso. Yo he rogado para que si sigas destruyendo las obras. No. Lo único que quiero, hijo, es que tu fe no falte. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. La fe verdadera que vence al mundo es la que estamos puestos en los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Hace un momento leíamos al comienzo de Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el consumador y el autor de la fe. Un cristiano fiel, tanto si abunda en las riquezas como en la pobreza, está fiel. No importa en qué posición del mundo esté, si tiene un gran trabajo o no un buen trabajo, sigue él firme, continúa su fe. No importa en qué situación esté, su fe siempre está firme. Está en buenos tiempos, en malos tiempos, su fe está firme. Pasa por el fuego, el agua, su fe está firme. Está en guerra o en paz, su fe está firme. Tenga hambre o frío, su fe está firme. Y tú conoces a un cristiano que su fe está firme cuando te dice, ya mañana será un día mejor, tranquilo. Pero el otro está angustiado, uy, ahora ¿qué hacemos aquí? Uy. Tal vez las aflicciones vinieron rápidamente después de orar, porque ni bien oras muchas veces vienen las aflicciones, juntos con tiempos difíciles. Y muchas veces, ay, mira, recuerda que lo que está viniendo es porque Dios me está podando. Quiere sacar lo que no le agrada en mi vida. Dios está trabajando en mi vida. Dios está trayendo respuestas. Tenemos que orar con fe. Cuando la fe se debilita, vamos a buscar nuestros propios ídolos y nuestras propias salidas. Y muchos hemos buscado nuestras propias salidas. Cuando la fe se debilita, buscamos muchas veces nuestros propios ídolos o nuestras propias salidas. La impaciencia y la incredulidad nos llevan a cometer el pecado de idolatría. ¿Qué te lleva a cometer el pecado de idolatría? La impaciencia y la incredulidad. Es que estás desesperado, necesitas algo. Cuando estamos enfrentando a grandes problemas, ¿qué pasa? ¿No quieres rápido la solución? Cuando enfrentas grandes problemas, nos comenzamos a impacientar. Queremos la respuesta ya. Uy, ha venido esto, ha venido el otro. Uy, Santo Padre, llego a mi casa con tremenda unción después de haber predicado, adorado en la TV. Gloria a Dios, abro. Ahí están los recibos, Señor Jesús, Padre, la gloria. Ya. Hoy ya está esto, ya está el otro. Ya los dos comienzan a cantar. Uno levanta la mano, el mayor levanta la mano, su hermano lo ministra. El otro también se ministra, Santo Padre de la gloria. Y cuando pasas grandes problemas o pruebas, queremos la respuesta ya. Y es que atravesamos el desierto. Atravesar por el desierto no es fácil. Va a haber veces que nos sentimos morir. No me lo responden ni levanta la mano. Muchas veces hemos dicho ahí en cama, ay Señor, cómo me gustaría ir, así nomás quedarme, irme contigo. Porque aquí hay esto y el otro. Nos sentimos morir. O nos sentimos que estamos al límite y que nos hundimos. Miren, hermano, ¿por qué sentimos eso? Creemos que Dios está olvidándose de nosotros y que no responde a nuestras oraciones. ¿Qué hago entonces? Me alejo del Señor, busco mi solución. Asimismo hizo el pueblo de Israel, amados hermanos, en el desierto, al considerar que Moisés
tardaba demasiado del bajar del monte. Usted ha leído Éxodo 32:1. Dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿A quién se acercaron? A Aarón. Y le dijeron: levántate, a los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. ¿Saben lo que le pidieron al pueblo? Que Aarón les haga dioses. Y como usted ha leído la Biblia y sabe esta historia, Aarón construyó un becerro de plata, dice, de oro, para que el pueblo lo adore. Y puede ser que tu desierto, al igual que el pueblo de Israel, te cansaste de esperar la respuesta del Señor. La impaciencia te llevó a un ídolo, te llevó a buscar solución por acá y por allá. Cuando estamos así, cuando usted actúa así, hermano, deja de creer en el Señor. Y lo estás reemplazando o sustituyendo por aquel que te está ayudando. Y lo estamos, como dice la Biblia, abandonando. Éxodo 32:8, usted puede leer. Ahí abajito nada más. Porque se han apartado del camino que yo les mandé. Así dice la Biblia. ¿Cómo que se han apartado? ¿Por adorar a otros dioses? Sí. Yo no pedí que adoraran a otros dioses. Se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahí nos quedó todo. ¿Saben qué pasó con ese pueblo? Usted puede ir al versículo 35. ¿Qué pasó con el pueblo que hizo el becerro? ¿Qué pasó con el pueblo que adoró? Dice la Biblia: y Jehová, ¿qué hizo Jehová? Porque habían hecho el becerro que formaron. ¿Está entendiendo? Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron. Óigame, la palabra dice: el Señor hirió. Ahí no dice el faraón hirió y Satanás puso su mano. No dice eso. El Señor hirió. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. David pecó con Betsabé, fue perdonado y restaurado. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Pero como resultado de su pecado, el hijo concebido con Betsabé, ¿qué pasó? Murió. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Absalón, otro de sus hijos, se rebeló contra el mismo David. Y saben lo que hay un texto que dice, hermanos, David lloraba todos los días por sus hijos. El gran hombre de Dios. Usted lo puede encontrar en 2 Samuel 13:37, a ver si dice así. Así que no eres la única que pasa por, o el único que pasa por esta situación. Mas Absalón huyó y se fue a Talmí, hijo de Amiud, rey de Gesur. Así dice la Biblia. Encontraron 2 Samuel 13:37. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Está entendiendo? Y David lloraba por su hijo todos los días. Amón, hijo de David, abusó de Tamar, su hermana, cayendo en pecado de incesto. En venganza, Amón fue muerto por mandato de Absalón, que también era hijo de David. A su vez, Absalón fue muerto por Joab, capitán de David.
Puede ser que tú caíste en el mismo pecado como el pueblo de Israel. Hebreos 12, 6 al 8. ¿Qué dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Y cómo yo he actuado así, pastor? ¿Y qué he hecho? Al olvidarte del Señor y acudir a otros dioses, acudir a otras personas, acudir a unos de tu familia, en vez de rápidamente acudir a Dios. Y sabes, por el pecado, tu finanza ha sido herida, tu familia ha sido herida, tu salud. Pese a que Moisés, como tipo y figura de Cristo, intercedió por el pecado del pueblo para que el Señor no los destruyera, su intercesión le salvó de la muerte, sí, pero no le salvó de la herida ni la disciplina. Por eso en un momento leíamos Hebreos 12, 6 al 8, que aquel Señor que ama, disciplina. Y por último, cuando la fe se debilita, acusamos al Señor que nos ha abandonado. Al hallarnos en medio de una gran crisis, nos deprimimos. El dolor nos abate y pensamos que el Señor ha guardado silencio ante nuestro clamor. Como dice en Cantares 5:6, lo llamé y no me respondió. Nos quejamos, pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, que nuestras oraciones son en vanos. Como dice en Salmos 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué está tan lejos de mi salvación y de mis palabras mi clamor? Esta exclamación no lo hizo por duda, hermanos. No lo hizo porque dudaba, sino por su agonía extrema y al sentirse solo. Recuerden que ahí en la oración dice, Dios mío, que quiere decir que pese a que me siento débil, piense que me siento en agonía, pese a que me siento solo, tú sigues siendo mi Dios. Dios mío, me siento así. A diferencia de Cristo, muchos cristianos cuando se van al límite de las pruebas, ¿saben lo que hacen cuando pasan pruebas? ¿Saben lo que hacen cuando suceden dificultades? ¿Saben lo que hacen? Murmuran. Como el pueblo de Israel, se vuelven a otros dioses y se apartan del Señor. El problema no es sentirnos solos. El problema no es que a veces vamos a sentir lejos al Señor. El problema es no decirle, Señor, tú sigues siendo mi Dios. Tú sigues siendo mi Salvador. El problema radica en la incredulidad. La duda lleva a la murmuración. ¿Quiénes son los que murmuran? Aquellos que dudan. ¿Tú crees que un hombre de fe va a murmurar? ¿Tú crees que un hombre de fe va a decir esto y el otro? La duda lleva a la murmuración. La murmuración nos aleja del Señor. Por eso es que cuando vas a murmurar, piénsalo 1000 veces. La murmuración te aleja del Señor, porque te lleva a la desobediencia y a la rebelión. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien,
Cristo Jesús. Lea del 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, así dice la Biblia, corazón, ¿qué cosa? Malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. ¿Te estás dando cuenta? Antes de eso, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza al principio. Antes de eso, exhorta a tu hermano. Yo no entiendo por qué gente no aparece toda la semana, gente que no viene a la oración, gente que no ha venido al ayuno, y los veo predicando en la calle. No sé cómo hacen. Yo que responsable le digo, hermano, ¿sabes qué? Póngase a orar, quédese aquí orando, quédese aquí buscando a Dios, pida perdón a Dios, no sé, llame al pastor, haga algo, pero no puede salir así. Exhorta a tu hermano, dice la Biblia. No haga que mañana más tarde se endurezca el corazón. Ay, yo tenía el sentir de decirle eso con todo el amor y todo el temor, pero no lo dije. El Señor no guardará para siempre su enojo. Él se deleita en hacer misericordia, dice la Biblia. En Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Su amor hacia su poder es infinito. Pese a su infidelidad, cuando sus hijos se vuelven a Él y claman, el Señor responde. Jueces 3, del 7 al 9, usted lo puede leer. Jueces 3, del 7 al 9. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué más? Y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Después de 8 años, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y lo libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Recuerden que después que el pueblo de Israel clamó, Dios los liberó. Confiemos que Jesucristo permanece fiel a nuestro lado. Él siempre está con nosotros. La Biblia está escrito que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo 28:20. En el libro de Isaías también hay otra promesa maravillosa que nos asegura que el Señor no se olvida ni nos abandona jamás. El Señor nos tiene impreso en sus manos, nos tiene presente como una huella que no se borra de su mano, como un recordatorio permanente. Usted puede leer en Isaías 49 del 13 al 16. Dice la Biblia: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. En las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Por eso hace un momento te decía que el Señor nos tiene presente como huellas que no se borran. Recordemos esa promesa: en medio de la angustia nos hará bien.
Recuerda esa promesa cuando te venga una prueba. Isaías 49, 13, 16. El Señor no se ha olvidado de mí. Esto es lo que estoy pasando, es temporal. Mi fe siempre está ahí intacta. Salmos 31, 7 y 8. La palabra de Dios dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en la angustia. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mi pie en lugar espacioso. Versículo 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que le temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres.